Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. En esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección en nuestro canal que se llama Tiempos Interesantes, en honor a esa vieja leyenda china que en realidad se la inventó un escritor inglés satírico en tiempos más recientes, que dice que si quieres desearle a tu enemigo una maldición, deseale que viva tiempos interesantes. ¿Qué duda cabe de que estamos viviendo tiempos interesantes? ¿Y qué duda cabe de que los medios de comunicación no están no están estando a la altura de estos tiempos interesantes, dedicándose más a la desinformación que a la información, haciendo una labor más semejante a la de la prensa de guerra que a la verdadera información para la que habían nacido y a ese periodismo crítico que se ha visto tantas veces? Esto acaba provocando que muchos decidamos apagar la televisión, no informarnos, y he decidido que ahora que llega septiembre, inaugurar una nueva sección en la que yo, que llevo unos años moviéndome en varios círculos periodísticos, desde luego no soy periodista, me he dedicado siempre a la opinión, a la crítica cultural, he decidido dar un paso hacia adelante y tratar de, sin enmendarle la plana a ningún periodista, sí que hacer una labor de segunda información. Es decir, no vamos a sacar primicias, no voy a hacer un trabajo de investigación, no voy a ir a primeras fuentes, lo único que voy a hacer es una breve labor de opinión audiovisual, igual que he hecho opinión escrita, con la diferencia de que en este caso me comprometo a tratar de dar una visión distinta de noticias de actualidad. ¿Con qué periodicidad? Bueno, eso va a depender de ustedes. Si ustedes a esto le prestan atención, lo haremos todas las semanas. Si le prestan menos atención, cada 2 semanas. Si le prestan un poquito menos de atención, una vez al mes. Y si veo que no interesa para nada, pues sencillamente será un experimento fallido y lo dejaremos como lo empezamos. Entonces depende de ustedes, de los comentarios, de que lo compartan y de que lo vean. En definitiva, y que les resulte interesante, estimulante, etcétera. ¿Cuál es la crítica fundamental que quiero hacer de los medios de comunicación? Muy sencillo. Las cortinas de humo. Vivimos en un tiempo de cortinas de humo constantes. Hemos vivido, por ejemplo, el famoso caso Rubiales, en el que Luis Rubiales, presidente de la Federación, un hombre presuntamente involucrado en numerosas tramas medio mafiosas, con Piqué, con Arabia Saudí, con sobresueldos, ya digo, presuntamente, va a acabar como Al Capone, defenestrado, no por los supuestos delitos cometidos o las supuestas irregularidades cometidas, sino por un escándalo menor. Igual que Al Capone le cogieron por evasión de impuestos, sino por el contrabando y demás. A Rubiales, en vez de acabar con él por estar involucrado en estos chanchullos, cuanto menos indecorosos, va a ser por haberle dado un beso a Jenny Hermoso, una jugadora del equipo femenino de fútbol español, en la entrega de premios del Mundial que ha ganado España femenino últimamente. Rubiales es un hombre del PSOE que está en su puesto por el Partido Socialista, que es hijo de un alcalde del Partido Socialista y sin embargo es la izquierda quien más está atacando a esta figura, acusándole de machista y de otra serie de cosas. Y aunque es cierto que por lo que hemos podido ver, Rubiales es un machista y es un hombre con una actitud despreciable por las mujeres, desde luego se ha generado una gran campaña de humo para tapar otras muchas cosas que están ocurriendo. ¿Qué más campañas de humo hemos vivido este verano? Pues el caso de Daniel Sancho, que es hijo de Rodolfo Sancho y nieto también de un grandísimo actor español, viene de familia de actores, que vivía en Tailandia con un colombiano al que ha descuartizado. Este colombiano, que era cirujano, al parecer le pagaba un dineral anual por que fuera su compañero y le invitaba a hoteles, etc. Y al parecer Daniel Sancho, que tenía una novia en España y planeaba casarse con ella, se hartó, decidió matarlo, descuartizarlo y huir. Fue interceptado antes de llegar a huir, ha tenido que confesar el crimen y ahora está en juicios en Tailandia. ¿Qué ocurre? Que hace unos años, también en Tailandia, otro español descuartizó a una persona. ¿Por qué los medios de comunicación no le dieron importancia a ese caso y sí a este? Bueno, es cierto que Daniel Sancho es guapo, es cierto que Daniel Sancho es hijo de actores, es cierto que hay un morbo en que este hombre, que es chef, que, bueno, conocemos a su familia, etcétera, pues se nos revele su vida privada. Pero más allá de eso, es otra de tantas campañas de humo elegidas por los medios de comunicación para tapar el qué, para tapar el hartazgo político de los españoles con las últimas elecciones, donde ha crecido el número de abstenciones y donde los españoles no han dado una opción viable de gobierno a ninguno de los candidatos. ¿Qué más campañas de cortinas de humo hemos visto? Bueno, el cambio climático, que es algo cada vez más a tener en cuenta, porque en parte esta sección también está para tratar los acontecimientos que puedan venir.
que sin duda van a venir acontecimientos interesantes, en el peor sentido de la palabra, y muchos de ellos van a estar relacionados con el cambio climático. Y ya hemos empezado a ver por dónde van, con unas lluvias que hemos tenido recientemente en España, muy copiosas en algunas zonas, las afueras de Madrid, por ejemplo, la zona de Aldea del Fresno, que han quedado muy devastadas. Nada del otro jueves, si no fuera porque ahora lo han querido revestir como que esto es culpa de la mala praxis de los humanos y que esto va a ser cada vez más frecuente y que vamos a tener que tomar medidas y quién sabe si nos tendremos que confinar y nos mandan mensajitos al móvil, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son cortinas de humo y ha habido más, pero vamos a pasar ya a las noticias, porque la idea aquí es poner el acento en algunas noticias y sin profundizar demasiado en ellas, sí que ofrecer una visión un poquito diferente a la que hay en los medios de comunicación. Entonces, sin duda, la gran noticia de esta semana, la que justifica nuestro primer programa, es decir lo siguiente: atentos con lo que está ocurriendo en Lampedusa. Porque en Lampedusa están llegando barcazas de inmigrantes ilegales. De momento se calculan que en unos días, en menos de una semana, han llegado, atención, 12.000 personas a una localidad muy pequeña donde viven unas 6.000 personas. Es decir, ahora mismo han llegado el doble de personas de las que había. ¿Por qué llegan estas personas? Por motivos económicos, por motivos bélicos, conflictos militares, por motivos también climáticos, por falta de recursos, etcétera. Y llegan también porque se les está vendiendo que hay un estilo de vida en Occidente, que es el de las series de Netflix, que no es tal, pero vienen aquí engañados. ¿Quiénes vienen? Según los medios de comunicación, mujeres desesperadas que vienen embarazadas o con sus hijos a buscar una vida mejor. Según cualquiera que se asome a ver esas fotografías de lo que está llegando a Lampedusa, de quién está llegando a Lampedusa, pues muy sencillamente están llegando hombres sanos en edad de hacer el servicio militar que buscan una nueva vida. ¿Y cómo les están recibiendo los ciudadanos de Lampedusa? Pues muy sencillamente, hombres sanos en edad militar de Lampedusa, de esas 6.000 personas, van a las costas a hacer lo que no hace el ejército, que es evitar que esas personas entren en su casa. Claro, aquí ya me estarán acusando de extrema derecha quien esté viendo este vídeo, pero lo cierto es que esto hasta hace no mucho era una cuestión que defendía más la izquierda que la derecha, que es la importancia del suelo y la importancia de la frontera, que son dos puntos esenciales de cualquier política seria, de cualquier geopolítica seria, pero que hoy en día parecen no importar a los bien pensantes de todo signo y condición. Entonces, cualquier persona que se interese por las clases bajas, que sepa el impacto que tiene la inmigración ilegal sobre el precio de la vivienda, sobre la calidad de los trabajos, sobre la cultura también, porque está habiendo una sustitución cultural. Estas personas vienen de zonas donde hay un exceso de población a zonas donde cada vez más hay una población envejecida, falta gente joven, etcétera, etcétera. Y esto es lo que algunos llaman la gran sustitución, que puede ser más o menos cierto, pero que sí que pone de relieve que hay un problema demográfico real y que es muy importante lo que está ocurriendo en Lampedusa, porque de cómo respondamos a ello los ciudadanos europeos va a verse lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, si ahora mismo somos blandos, como hemos sido hasta la fecha en numerosas ocasiones, esto va a seguir produciéndose. Y si somos duros, puede ser un antes y un después. Supuestamente Meloni era de extrema derecha, aunque hace unos meses le puso un impuesto a la banca, que yo sepa eso es más bien una medida que diríamos que es de izquierdas, y no está siendo tan contundente como ella prometía que iba a ser en su campaña. Está generando mucha desilusión entre votantes y simpatizantes y estamos a la expectativa de ver si realmente va a hacer algo. En cualquier caso, vamos a seguir atentos a esta noticia. En las futuras entregas seguramente hablemos más de lo que vaya apareciendo en torno a estas noticias, pero es sin duda la noticia de la semana y va a ser una de las noticias más importantes del año, que es ver lo que ocurre en Lampedusa. Ahora vamos con noticias menos importantes. La entrevista a Tucker Carlson, que Tucker Carlson le ha hecho Javier Milei. Tucker Carlson es un periodista norteamericano que fue purgado hace unos meses de los grandes medios de comunicación, conocido por ser simpatizante a Trump y por ser muy incorrecto en su mensaje, en su discurso, y ha decidido entrevistar a Javier Milei en Twitter, que como sabemos Twitter lo ha comprado recientemente Elon Musk, y ahora se llama X. ¿Qué estamos viendo aquí? Bien, pues una alianza entre tres polos distintos de neoliberales o libertarios, como se prefiera. Entonces, la entrevista en sí es una apología de esta ideología por parte de Javier Milei, que es candidato a la presidencia de Argentina,
con un discurso neoliberal muy opuesto al de quienes estaban hasta ahora en el gobierno. Para mí la entrevista tiene muy poco interés, más allá de que lo hayan visto 325 millones de personas y haya sido la entrevista más vista en la historia en streaming de Twitter. Tiene el interés de ver cómo se nos está tratando de vender el neoliberalismo, que es una ideología en realidad muy vieja, es liberalismo, con algunos aderezos, como la verdadera subversión. Yo es algo contra lo que quiero rebelarme enfáticamente, porque al final el liberalismo es tanto la socialdemocracia como el desmantelamiento del estado de bienestar. Nunca se ha dado un Estado libertario, no se sabe muy bien en sus tendencias utópicas la diferencia que tienen con el anarquismo y además tienen venden una meritocracia que obviamente no se lleva a la práctica y tienen un impacto, sus medidas muy grande sobre las clases sociales más depauperadas, lo cual, por cierto, en Argentina pues puede llegar a ser una tragedia porque hay mucha gente que vive de ayudas del Estado o bajo el índice de la pobreza. Entonces, meter recortes en esas circunstancias es cuanto menos una salvajada. Y luego, además, Tucker Carlson le hace una pésima entrevista a Milei porque no le muerde. Yo he hecho muchísimas entrevistas y, desde luego, no me gusta para nada poner contra las cuerdas a mis invitados, que suelen ser escritores, pensadores, etc. Pero si me pusieran a un político delante, yo les aseguro que saldría a morder o no saldría. Tucker Carlson, en cambio, pues lo único que hace es darle un masajito a Javier Milei, al que, por cierto, pues tengo que decir que no veo como un gran intelectual y que además, pues en muchos aspectos, su salud mental la pondría en tela de juicio, dado que es un hombre que habla con su perro muerto y tiene una serie de creencias cuanto menos extravagantes. ¿Qué más noticias tenemos? Bueno, en España la investidura de Feijóo, que obviamente va a fracasar, es la que ha propuesto el rey, lo cual ha generado mucha incomodidad en sectores similares al PSOE y por otro lado, cercanos al PSOE, y por otro lado tenemos la amnistía. Pedro Sánchez había dicho que no iba a conceder una amnistía y ahora durante la campaña electoral y ahora se está arrepintiendo, está proponiendo que si los independentistas renuncian a una vía unilateral de independencia, sí que le va a conceder la amnistía. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que seguramente Feijóo fracase en su moción de investidura y Sánchez consiga los apoyos de Juntos por Cataluña, que ahora mismo se están haciendo los difíciles, pero cuando por fin se acerque la fecha para la investidura de Sánchez, estarán a favor y de esta forma Sánchez podrá ser presidente unos meses más. Yo diría que no va a llegar ni al año. De hecho, es probable que incluso él llegue a fracasar en su moción de investidura y por lo tanto en Navidades, en enero, los españoles tengamos que ir a votar de nuevo. En caso contrario de que si lo saque adelante, pues primero va a generar mucho malestar en el Partido Socialista y segundo va a tener que remodelarse todo el panorama político español, que es en parte lo que está ocurriendo en el fondo de todo lo que está ocurriendo, valga la redundancia. Porque en el PP estamos oyendo voces discordantes, la más evidente es la de Esperanza Aguirre, criticando a Feijóo. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que cuando Feijóo se la pegue, haga de oposición un tiempo, pero cuando se presenten las nuevas elecciones vaya Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como candidata del Partido Popular, con apoyos de un nuevo Partido Popular. Un Partido Popular menos asociado a Soraya Sáenz de Santamaría y a su grupo y más asociado a Isabel Díaz Ayuso, a Esperanza Aguirre, o sea, un Partido Popular un poco distinto, tampoco mucho. Y algo parecido está ocurriendo en el PSOE, donde escuchamos a voces clásicas como Felipe González o Alfonso Guerra ser muy críticos con la actitud que está teniendo ahora mismo Pedro Sánchez y su gobierno de negociación con Juntos por Cataluña. Y ya hemos visto cómo en el pasado rodaron cabezas, la de Joaquín Leguina entre otras, y es probable que siga ocurriendo. ¿Qué va a pasar? Que si hay nuevas elecciones en un tiempo, va Isabel Díaz Ayuso y Sánchez no es tan fuerte, porque al final Sánchez ha mentido a su electorado otra vez más, igual que dijo no voy a formar gobierno con Unidas Podemos y lo hizo. Ahora dice no voy a hacer amnistía y la está prácticamente ya proponiendo. Es muy probable que al final esto le pase factura de cara a su electorado y el PSOE tenga también que renovarse. Es decir, que en unos meses el centro derecha y el centro izquierda español van a tener que renovarse. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante va a ser ver cómo actúan lo que está un poquito más a la izquierda y lo que está un poquito más a la derecha. Es decir, si al final Irene Montero y Yolanda Díez terminan sacando a la luz su guerra intestina y se devoran entre ellas, va a tener que haber una renovación de la izquierda española. Y ahí hay partidos como el Frente Obrero,
iniciativas como el Jacobino de Guillermo del Valle, que vamos a ver cómo consiguen realimentar a la izquierda o no, incluso alguien como Santiago Armesilla. Vamos a ver cómo estos discursos que son poderosos mediáticamente se vuelven a articular. Y en la derecha, viendo cómo Vox fracasa cada vez más, cómo es absorbido por el PP, porque al final Vox no ha sido otra cosa que una escisión del PP, con muchas tendencias internas. Ha tenido a Gustavo Bueno, a Sánchez Dragó, ha tenido a Iván Espinosa Los Monteros, a Jorge Buxadé, a Kiko Méndez Monasterio, es decir, que está lleno de numerosas tendencias distintas. Vamos a ver también cómo avanza y sobre todo vamos a estar atentos a las nuevas ideas políticas que puedan ir saliendo, como un partido republicano fuerte. Ahí tenemos a gente como Rubén Gisbert y otros, que vamos a ver qué pueden hacer porque mediáticamente son fuertes y quién sabe, igual ideas de Antonio García Trevijano paradójicamente llegan al Congreso de los Diputados, en fin, ya se verá. En cualquier caso, lo que está claro es que yo creo que estamos viviendo una etapa de transición hacia una renovación del arco parlamentario español, porque lo que se ha quedado evidenciado en las elecciones que hemos tenido este verano es que hay un agotamiento por parte de la ciudadanía con las actuales propuestas. Y bueno, ahí por las leyes del mercado va a tener que haber una oferta nueva para que movilizara el voto de nuevo a la gente, o si no, va a caer en picado y eso puede llegar a que haya una mayoría de abstención y por lo tanto tenga que haber un cambio real en la forma de hacer las cosas. En cualquier caso, creo que ahora mismo todas las opciones están bastante obsoletas y creo que los ciudadanos se lo están demostrando. Luego ha habido una multa de más de 300 millones de dólares a TikTok por exponer a menores en sus fotografías. Esto es importante porque también esta semana ha habido una intoxicación de menores en Nueva York con fentanilo. Uno de ellos ha muerto, 3 han quedado en estado grave. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente una sociedad, una civilización, se mide por el trato que le da a sus niños. Obviamente ya sabemos que ha habido civilizaciones donde arrojaban a los niños al fuego, los sacrificaban a Baal o a Moloch. Pero lo que hay que entender es que esos sacrificios abrahamánicos de matar al hijo, como Abraham, están sacrificando lo mejor de su sociedad. Sin embargo, este sacrificio, que es un sacrificio por negligencia en el caso de esos padres que han envenenado a sus hijos, o por también negligencia por parte de esas redes sociales donde se exponen los cuerpos de los niños desde edades tan tempranas y les dejan marcados de por vida, lo que demuestra es la bajeza moral de nuestra sociedad. Entonces, demuestran también hasta qué punto detrás de las redes sociales, detrás de las cámaras, como esta cámara a la que yo ahora mismo estoy hablando, hay verdadera maldad. Y sobre todo se demuestra la impudicia y la negligencia con la que se trata a los niños. Y eso es lo que tenemos que estar más atentos. Que una sociedad donde los niños están condenados a la infelicidad es una sociedad que merece ser destruida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es blindar a los jóvenes y blindar a los niños contra toda esta perversión en la que estamos inmersos, que es farmacológica, es decir, vivimos en una sociedad donde los adultos se drogan de manera legal o ilegal, pero se drogan, y donde están haciendo lo propio con los niños. ¿Qué hace el adulto que por costumbre se droga a sí mismo? Pues piensa que eso también lo puede hacer con su hijo y lo acaba matando con fentanilo en la guardería. ¿Y qué hace el adulto que está todo el día expuesto en redes sociales y que él mismo expone a sus hijos? Pues no le importa que sus hijos se expongan por sí mismos en los medios de comunicación porque es tan idiota que no sabe el impacto que eso va a tener. Por lo tanto, creo que es algo que todos podemos hacerlo en nuestra vida cercana, porque todos conocemos a gente con hijos y todos estamos también en la obligación de coger y decir, no deberías dejar que tu hijo esté subiendo este vídeo, no deberías dejar que tu hijo haga esto. Aunque parezcamos moralistas, no lo vamos a ser. Sencillamente vamos a ser gente que no toleramos las negligencias cuando se trata de la inocencia y cuando se trata de los niños. Y esto es un poco el repaso semanal que quería hacer. No quiero hacer vídeos muy largos. Es el primero que hemos hecho. Espero que les interese. Les voy a leer los comentarios. Por supuesto, sus opiniones son tan válidas como las mías y las leeré encantados. Y si les ha interesado, pues ¿qué les pido? Pues nada, que lo compartan. Creo que en este caso sí es importante que lo compartan. En otros vídeos no lo pido. Con aquellos conocidos a los que crean que le puedan interesar y que me den ideas también, porque al final esto es una ocurrencia mía y yo estoy muy abierto a que ustedes me propongan cosas que incorporar a esta nueva sección, que ya digo que pretendo que sea o semanal o cada 2 semanas o mensual o que desaparezca dependiendo de la atención que ustedes le presten y volveremos pronto con más noticias, con más programas
aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Muchas gracias.